Hola a todos, mi nombre es Cristel Araúz y junto a mi compañera Sofía Dobras, estudiantes de la UTP de la carrera de Licenciatura de Comunicación Ejecutiva Bilingüe, materia de Humanidades, Ética y Valores, facilitada por la profesora Elsie Lescano de Fuentes, presentaremos sobre los derechos humanos y su protección. El objetivo de hoy es recorrer sus bases doctrinales, su evolución y los mecanismos que garantizan que la justicia universal no sea un ideal abstracto, sino una realidad bajo el imperio de la ley. Para empezar, ¿qué son exactamente los derechos humanos? La ONU los define de forma fundamental como aquellas prerrogativas e ideales inherentes a todos los seres humanos, por el simple hecho de existir. No importa la nacionalidad, el origen étnico, el género, la religión ni la condición social. Un punto crítico aquí es que estas facultades son independientes de las leyes de cualquier estado particular. Es decir, ningún gobierno nos los concede, ni las fronteras políticas los pueden restringir legítimamente. Abarcan desde lo más elemental, como el derecho a la vida, hasta condiciones de bienestar, como la educación, la salud y el trabajo. Para que estos derechos realmente funcionen como un escudo protector frente a la opresión, se rigen por una serie de principios y características inquebrantables. Inherentes, porque nacen con nosotros; universales, porque pertenecen a absolutamente todas las personas en cualquier rincón del planeta; inalienables, que significa que no se pueden vender, ceder ni negociar de forma legítima; imprescriptibles, estas no caducan ni pierden validez con el paso del tiempo; inviolables, ninguna autoridad o individuo puede quebrantarlos legalmente; y finalmente son indivisibles e interdependientes, lo que significa que forman un bloque unitario. No puedes garantizar la libertad de expresión si no garantizas primero el derecho a la vida o a la seguridad. Llegar a este consenso global no fue un proceso de la noche a la mañana, es el resultado de hitos históricos claves. El primer antecedente grabado del que se tiene registro data del año 539 a.C., con el cilindro de Ciro, donde tras conquistar Babilonia, Ciro el Grande liberó a los esclavos y estableció la igualdad racial y libertad de culto. Siglos después, en 1215, la Carta Magna en Inglaterra marcó un hito al someter por primera vez al propio rey ante la ley, protegiendo a los ciudadanos del abuso de poder. En 1628, la Petición de Derechos limitó a la monarquía inglesa, prohibiendo detenciones sin causa, lo que asentó las bases del habeas corpus. La era moderna trajo revoluciones ideológicas. Entre 1776 y 1791, la independencia y legislación de los Estados Unidos proclamó legalmente los derechos naturales inalienables como la vida y la libertad. Casi en paralelo, en 1789, la Revolución Francesa expandió por Europa la premisa de que los hombres nacen libres e iguales en derechos, aunque, irónicamente, coexistió la opresión colonialista de su época. Ya en el siglo XX, en 1915, Mahatma Gandhi lideró la universalización de estos conceptos a través de la protesta pacífica, demostrando que los derechos no eran un privilegio exclusivo de las potencias europeas, sino un patrimonio de la humanidad entera. El horror de las guerras mundiales obligó a la institucionalización. En 1945, la Carta Fundacional de la ONU acuñó formalmente por primera vez en un texto legal el término derechos humanos. Y finalmente, el 10 de diciembre de 1948, la Declaración Universal de los Derechos Humanos en París fijó los 30 derechos fundamentales que todo Estado democrático tiene la obligación de salvaguardar. Para entender cómo se aplican, la doctrina los divide históricamente en 3 generaciones. La primera generación, civiles y políticos, busca defender la libertad y la seguridad frente a los abusos del Estado. Aquí encontramos el derecho a la vida, la igualdad ante la ley y la presunción de inocencia y el voto popular. El Estado aquí cumple un rol de no interferencia arbitraria. La segunda generación, económicos, sociales y culturales, exige al contrario una intervención positiva del Estado para asegurar condiciones dignas. Hablamos del acceso a la educación universal y gratuita, salud y seguridad social, un trabajo satisfactorio y vivienda adecuada.
Por último, a finales del siglo XX surgen los derechos de tercera generación, colectivos y de solidaridad. Estos no pertenecen a un individuo aislado, sino a los pueblos y a la humanidad en su conjunto. Su cumplimiento requiere cooperación internacional a gran escala e incluyen prerrogativas indispensables como el derecho a la paz, al desarrollo sostenible y a habitar en un medio ambiente sano, limpio y ecológicamente equilibrado. Ahora hablaremos sobre los mecanismos de protección. ¿Qué pasa cuando un derecho es vulnerado? Para evitar que queden solo en papel, existe un entramado institucional articulado en 3 niveles indispensables. El nivel nacional es la primera línea de defensa. Cada estado es el obligado principal y debe garantizar recursos judiciales internos efectivos, como el recurso de amparo o el habeas corpus, además de contar con defensorías autónomas del pueblo. El sistema internacional, regido por la Organización de las Naciones Unidas, supervisa a nivel macro a través de comités de expertos, evaluaciones periódicas a los países y la Oficina de Alto Comisionado. Y cuando los tribunales internos de un país fallan o no quieren hacer justicia, se activan de manera subsidiaria los sistemas regionales de protección, instancias supranacionales como el Sistema Interamericano, con la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o el Sistema Europeo, procesan denuncias ciudadanas y emiten sentencias que son de carácter obligatorio y vinculante para los miembros del Estado. Para cerrar, queremos enfatizar que defender los derechos humanos no es solo una tarea de los grandes tribunales o de la ONU, es una responsabilidad colectiva que se ejerce en el día a día. Cada acción y cada espacio donde exigimos respeto cuenta. Seguir educándonos sobre nuestras garantías y características fundamentales en el único camino viable hacia el futuro donde la dignidad humana sea una realidad universal y sin excepciones. Muchas gracias por su atención.